Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. De nuevo, amigos y amiguitas, reinterpretando la historia, un programa el de hoy bien interesante donde la protagonista es la enigmática, señorial e imponente Dama de Elche. Para quien no lo sepa, oficialmente se trata de una escultura íbera del siglo V a.C., una suerte de urna funeraria de una dama de alto linaje procedente de una cultura que tal cual se desconoce, un absoluto misterio. Fue descubierta en 1897 en el yacimiento alicantino de la Alcudia y es un auténtico icono de la arqueología nacional, destacando la resolución perfecta de sus facciones ricamente ataviada, un llamativo tocado compuesto por una tiara cubierta por un velo, una diadema sobre la frente y en los laterales dos rodetes espectaculares y profusamente ornamentados. La espalda y los hombros están cubiertos con un manto, portando además 3 collares con anforillas y porta amuletos, pendientes de placas e ínfulas a los lados del rostro y una fíbula que cierra la túnica. Simplemente espectacular. Para redondear el conjunto, originalmente estuvo ricamente policromada y sus ojos rellenos de pasta vítrea. En la parte posterior de la pieza existe una oquedad, en la cual se portarían las cenizas funerarias. Pero como digo, se desconoce quién era y a qué cultura pertenecía, incluso su datación es discutida en algunos foros. Todo alrededor de la Dama de Elche, en definitiva, es un absoluto misterio. Una de las hipótesis que se llegaron a barajar es que perteneciese a la cultura tartésica, otro enigma ibérico morrocotudo. Poco se sabe de Tartesos, pero durante los últimos años se está equiparando a Tartesos con la mítica Atlántida, dado como existiría una gran capital marítima circular en el que es hoy el Parque Nacional de Doñana, o como también la original ciudad de Jaén poseía la misma planta circular rodeada de agua. Y es que Tartesos no fue cualquier cosa, y de hecho hay una referencia bíblica al respecto. Tarsis. Buques que cruzarían el Mediterráneo llevaban hasta el rey Salomón fina orfebrería de oro y plata, así como otros artefactos en metales preciosos. Un detalle que tampoco podemos olvidar es el yacimiento de Cancho Roano, en la provincia extremeña de Badajoz, donde existe allí los restos de un templo tartésico donde los sobrevivientes a la catástrofe de las aguas levantaron aquello en honor a sus orígenes. En el centro del templo existe además un símbolo que exhiben con orgullo, un símbolo además egipcio, que significa los metalúrgicos reales. Es decir, los tartesos eran codiciados orfebres y virtuosos en el trabajo de los metales preciosos de fama reconocida en todo el Mediterráneo del momento, una civilización puntera. Pero ¿la cultura de Tartesos fue quizás lo que quedó de la antigua Atlántida de la que habla Platón en el Timeo y el Critias hace muchos miles de años atrás? Así lo pensamos algunos, aunque dicha hipótesis es considerada como meramente fantasiosa por la ciencia oficial. Sin embargo, como aquí hablamos de la historia oculta y nos da igual el dogma del oficialismo histórico, sus interpretaciones y dataciones, vamos a darle unas cuantas vueltas de tuerca a la Dama de Elche. Como vemos, Iberia tiene toda la pinta que fue un lugar crítico que pudo albergar en la noche de los tiempos a la llamada civilización madre, hipótesis histórico-arqueológica manejada tímidamente entre algunos de los expertos y profesionales más heterodoxos. Sin embargo, el misterio en la interpretación de la Dama de Elche tiene una vuelta de tuerca de lo más bizarra justo al otro lado del charco, en los Estados Unidos. Así, en Utah, en el año de 1966, y en un sustrato geológico bien antiguo, se halló una villa de una aleación muy pura de bronce, donde algunos interpretaron que se trataba de la representación de la diosa babilónica Istar. Cierto que ha habido mucha polémica por la autenticidad o no de la villa,
pero hay que decir que las primeras interpretaciones estaban erradas, pues en la propia escritura cuneiforme que presenta se habla de la diosa o semidiosa Seminaris, y una representación de Seminaris que no hay que ser un lince para darse cuenta del tremendo parecido entre la dama de dicha villa y la dama de Elche. Salta a la vista. ¿Y quién era Seminaris? Según Diodoro, Seminaris era una semidiosa, esto es, un cruce entre un dios, entre comillas, y un ser humano, un híbrido directo, que acabaría contrayendo matrimonio con el rey humano Ninus, fundador de Nínive, y después de la muerte del mismo, Seminaris tomaría el poder en Asiria, allá por el siglo VIII a.C. ¿Una semidiosa, por tanto, Anunnaki? Eso parece. Todos los que estamos aquí más o menos aceptamos la teoría de los antiguos astronautas, y no solemos que muchas de las representaciones sobre las deidades sumerias no eran simplemente figuraciones y exageraciones de los artistas, sino que tal cual representaban lo que veían, aunque muchas veces sin entenderlo del todo. Hace tiempo en nuestro otro canal Caminando el Sendero hablamos, por ejemplo, de los relojes y los bolsos Anunnakis, y de cómo esos mismos bolsos, exactamente los mismos, son también representados en deidades americanas, en Göbekli Tepe, etc., etc. ¿Cómo es posible que civilizaciones humanas separadas por el tiempo y el espacio representen a sus dioses con exactamente los mismos bolsos de mano? Es evidente que estamos hablando de pura y dura tecnología, y con los relojes Anunnakis lo mismo. La hipótesis barajada por informaciones provenientes de hipnosis clínicas y mediums, cada cual que piense lo que quiera, es que el bolso era una máquina interdimensional portátil que podían regular mediante sus relojes, cacharros que les permitirían modificar su estructura atómica, su resonancia y vibración para aparecer y desaparecer a voluntad entre la 3 y la 4D y sus distintas densidades. Entonces, en el caso de la dama de Elche, ¿se trataría realmente de la semidiosa Seminaris? ¿Cuál sería la naturaleza exacta de su extrañísimo tocado? Ciertamente es imposible afirmar algo con rotundidad, pero como nosotros estamos acostumbrados a manejar fuentes de información alternativas, en pasados días tuve una charla con unos colegas mediums al respecto del tema de hoy, la dama de Elche. De quién podría tratarse, su tocado, etc., etc. Y qué curioso, todos llegamos a una conclusión parecida. Que lo más probable es que, como siempre, las dataciones sean mucho más antiguas que las argumentadas por la ciencia oficial, que lo más probable es que las damas de Elche y de Utah, aunque se parezcan muchísimo, no se traten de la misma entidad, pues sería demasiada casualidad. Y que sin embargo ese porte, esa indumentaria, ese tocado y demás fuera el aspecto típico de alguna facción femenina de la realeza Anunnaki. Ese es el punto. Y en cuanto a su característico tocado tan bizarro y voluminoso, en efecto, dado que hablamos de Anunnakis, los que del cielo bajaron a la tierra, a nuestros mediums les llega que sí o sí eso tenía una finalidad no solo ornamental, sino tecnológica. No les cabe la menor duda. De modo que la dama de Elche, un miembro de la realeza Anunnaki, una hipótesis que por loca que parezca puede resultar plausible. Muchas gracias de parte de María y Alberto, aquí lo dejamos por hoy y les emplazamos a otro vídeo de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.